Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a todos a este lado, ahí estamos volviendo, así que bueno, bienvenidos, qué lindo volver a encontrarnos una vez más. Para los que se conectan por primera vez, así vamos entrando. Les cuento que la pausa de los viernes es un espacio que desde la Fundación Vivir Agradecidos y junto con Virginia Gawel y Fabiana Fondevila realizamos todos los viernes, un poco con la propuesta de compartir, de reflexionar, de parar, de detenernos, siguiendo muchos de los mensajes y palabras de Brother David, que nos va acompañando en este camino de vivir agradecidos, y un poco con el objetivo de cerrar la semana de una manera diferente. Siempre planteamos un poco esto, ¿no? A veces la vorágine en la que vivimos, las situaciones personales, sociales, que nos van atravesando, nos van quizás distrayendo del camino, ¿no? De ese camino personal propio de cada uno. Y un poco la propuesta es aprovechar este ratito para detenernos a ver cómo estamos, ¿no? Cómo vamos caminando y cómo ayudarnos en ese caminar. Y hoy la propuesta que vengo a traerles para que reflexionemos juntos está bastante en línea con la última pausa que tuvimos cuando hablé del arte de la simplicidad. Y me quedé pensando que estaría bueno quizás seguir profundizando, pero desde otros lugares distintos, ¿no? Y hoy quiero que entre todos podamos reflexionar sobre y pensar juntos sobre una emoción que muchas veces queda asociada a la infancia, queda asociada a la niñez, y que como adultos a veces vamos perdiendo, y que de alguna manera es una emoción que nos conecta con la confianza, con la seguridad, y es la ternura. Y la ternura en realidad justamente nos lleva a ese mundo de lo cálido, ¿no? Cuando preparaba la charla de hoy y lo que quería compartirles, pensaba, bueno, a ver, las palabras tienen un contenido y un significado que nos permiten comprender, como siempre decimos, qué nos quieren transmitir. Y la etimología de la palabra ternura viene del latín y significa blando, suave, cálido. Y luego fue una palabra que fue derivando hasta llegar a la que hoy conocemos como ternura, que quedó asociada al mundo de las emociones y de los sentimientos. Y me parece que en estos tiempos que corren, quizás está bueno poder recordar aquellas vivencias que tenemos vinculadas con la ternura. Siempre digo lo mismo, ¿no? Si estuviéramos de manera presencial, pero igual los invito a que nos imaginemos que estamos todos juntos compartiendo este espacio y que cada uno piense cuando escucha la palabra ternura, ¿qué es lo primero que le surge? ¿Con qué vivencia lo conecta? ¿Qué imagen aparece? Y seguramente, y lo más probable, es que lo primero que surja es un niño, es un cachorro, es algo pequeño, algo suave, algo cálido, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿qué nos pasó? Que como adultos vamos perdiendo esta capacidad de conectarnos con algo suave, con algo blando, con algo cálido. Y yo creo que como adultos muchas veces uno va creando ciertas defensas porque de alguna manera la ternura nos conecta con la vulnerabilidad, nos conecta con aquello que es como es y que de alguna forma puede estar inclusive hasta asociado con lo ingenuo. Y los adultos pareciera ser que no podemos ser ingenuos ni vulnerables. Sin embargo, me parece que en estos tiempos volver a conectarse con aquellas vivencias que nos conectan con esa
seguridad que da la ternura. Yo creo que lo más lindo es observar a los niños, ¿no? Los niños tienen esta capacidad de transmitir aquello que es como es. Y la ternura justamente da ese calorcito de lo suave que muchas veces, por temor a ser lastimados, por temor a conectarnos con el ser vulnerables, no nos permitimos experimentar. Y sin embargo, la ternura tiene esa capacidad, es esa emoción que conecta directamente con el corazón del otro, ¿no? Es como que no tiene obstáculos, trasciende las barreras, trasciende esas barreras que muchas veces nos vamos poniendo donde no nos animamos a expresar aquello propio de lo que nos está sucediendo. Y me parece que la ternura tiene esta capacidad de abrazar, de contener, de sostener, que hoy tanto necesitamos, ¿no? En un tiempo que esperemos que ahí volvió, les decía, ¿no? En estos tiempos tan tumultuosos y de tantas confusiones, poder volver a esta emoción que es la ternura, me parece que nos permite poder empezar a retomar un poquito el camino, que es un poco parte de lo que proponemos en estos espacios. Porque en realidad cuando nos encontramos con alguien que nos transmite esa ternura, es esa presencia que dice acá estoy, ¿no? Es como la seguridad que muestra un niño cuando está durmiendo, está en calma, porque de alguna forma está confiado, confía en ese sostén. Y creo que hoy más que nunca necesitamos recobrar esos espacios donde poder relajarnos, ¿no? Poder aflojar, poder sentirnos contenidos. Y muchas veces la ternura se expresa no tanto a través de palabras, sino de gestos que son como esas pequeñas brisas que nos tocan, ¿no? Es esa mirada justa, es esa sonrisa que transmite calma, son esos pequeños gestos que muchas veces dejamos de practicar, dejamos de cultivar y dejamos de experimentar y vivenciar. ¿Y por qué traigo esto? Porque vuelvo a decir lo mismo, creo que hoy necesitamos como volver a encontrar caminos que lleguen al otro de una manera muy suave, muy tranquila, muy despacito. ¿Por qué? Porque hay mucho temor, porque hay mucho miedo a ser herido, a ser lastimado, y creo que este es el mejor camino, como ese camino de alguna forma periférico, que nos permite entrar al otro y a la vez abrirnos al otro desde una manera muy calma, muy suave, muy despacito, como el origen de la palabra ternura. Y como a mí me gusta mucho profundizar en las palabras de Brother David, me puse a ver un poco qué era lo que él nos podía transmitir de la ternura. Y en su libro sobre plegarias para el despertar hay una oración, una frase, donde específicamente habla de la ternura. Les muestro acá la tapa, lo pueden ver en la tienda online de Vivir Agradecidos, pero quiero leerles una parte que a mí me parece que es la que nos puede dar un poquito de luz con relación a este tema. Y él en una parte dice: hoy no voy a permitir que el miedo endurezca mi corazón, sino que voy a enfrentarme a lo expuesto que están todas las cosas, a sufrir daño, incluida mi propia vulnerabilidad. Y me parece que está bueno esto, ¿no? Poder animarnos a abrirnos a lo que viene. Y termina diciendo: esto le dará a cualquier cosa o evento el poder de provocar ternura en mí. Y así exponerme a tu contacto, ¿no? Tu contacto con mayúscula, esto que él define tan claramente como la vida con mayúscula, que de alguna manera tiene que ver con este sostén de fondo que nos conecta con esa emoción que muchas veces dejamos vinculado a lo pequeño, a los niños, y creo que muchas veces es importante como recobrar esa mirada de niño, que no significa ser ingenuo ante las cosas, sino tener la capacidad de ir más profundo,
de entender que la vida es un aprendizaje y que cada momento es un aprendizaje para poder seguir descubriendo y profundizando y encontrándonos con nuestras luces, con nuestras sombras, pero a la vez en cómo poder ayudarnos. Y creo que hoy el mundo necesita, de alguna manera, encontrarse y encontrar nuevos caminos. Y quizás la práctica de la ternura sea algo que nos permita cultivar ese aspecto que está en la esencia humana y que muchas veces dejamos de lado o dejamos para esos momentos donde nos es más fácil expresarla. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando estamos frente a un niño, cuando estamos frente a un animal, porque sabemos que un cachorrito es indefenso y eso nos permite bajar nuestras propias defensas y conectarnos también con esos aspectos vulnerables e indefensos nuestros. Y quizás poder reconocerlos, poder animarnos a tocarlos, a recordarlos, porque seguramente todos nosotros tenemos alguna vivencia de generar y de recibir ternura, y quizás nos permita volver a ese lugar que de alguna manera nos permite estar más aliviados. Creo que hoy necesitamos aliviarnos, necesitamos poder como volver a respirar más profundo, si se quiere, y a entender que de alguna manera volver a estas actitudes más simples nos permiten llegar más directo y más profundo. Y entonces un poco la idea de hoy era esto, ¿no? Invitarlos a recordar, ¿sí? Y quizás lo podemos hacer ahora mismo, a cerrar los ojos y a recordar alguna vivencia donde hayan experimentado esa ternura. ¿Qué les pasó? ¿Cómo fue? ¿Quién era? ¿Quién estaba del otro lado? ¿Un hijo recién nacido? ¿Un adulto mayor que de alguna manera nos va mostrando también esa otra cara que tiene que ver con volverse niños? Quizás está bueno, ¿no? Hacernos un poquito estas preguntas en este viernes, que ya parece más que tarde de noche, y empezar a preguntarnos cómo podemos cultivar y practicar la ternura. Y yo me animaría a decirles que es otra vez volver a lo simple, es volver a esos gestos pequeñitos, como gotitas que uno va desparramando. Y creo que esto simplemente es sonreír, mirar a los ojos, agradecer, pero con un agregado, porque muchas veces escuchamos esto, ¿no? Cambiar la mirada, mirar de frente, poder agradecer, pero fundamentalmente sin esperar nada a cambio. Creo que esa es la vueltita que hay que darle a esta práctica, esa vuelta donde se da sin esperar recibir, porque finalmente a la vuelta va a estar, a la vuelta vamos a volver a recibir algo. Fíjense que en esto inclusive la neurociencia, ¿no? nos lo trae desde lo que son las neuronas espejo. Cuando uno ve una persona que sonríe o que mira a los ojos, probablemente casi sin darnos cuenta repetimos lo mismo. Y esto es lo que sucede a través de la imitación que hacen los niños. Entonces, quizás animarnos a estas prácticas que obviamente nos van a llevar directo al corazón del otro y a la vez al nuestro propio. Y quizás desde ahí comience un diálogo diferente. Y creo que hoy necesitamos dialogar de una manera diferente. Creo que hoy necesitamos encontrarnos en un espacio donde las defensas no estén tan endurecidas. Obviamente que necesitamos defensas frente a las situaciones de agravio, frente a las situaciones complejas, pero también necesitamos que eso no se endurezca, ¿sí? Que no nos endurezcamos, como dice Brother David, no endurecer el corazón, sino permitir ablandarlo para poder encontrarnos con nuestra humanidad y con la humanidad del otro. Creo que hoy más que nunca necesitamos recobrar esas prácticas que a su vez van a ir desplegando otras cosas, ¿no? Porque cuando
cuando uno se vuelve a conectar con la ternura va a desplegar confianza, y si hay confianza hay apertura, y si hay apertura hay respeto, y si hay respeto hay amabilidad, y si hay amabilidad hay encuentro. Y fíjense cómo, casi como un efecto dominó, se empiezan a desplegar un montón de emociones, de sentimientos que podemos hacer que perduren en el tiempo, y de actitudes que pueden marcar un camino de vida y que pueden dejar una huella en otro. A veces es simplemente un saludo, un gracias, un ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Son como pequeñas gotitas que necesitamos practicar a conciencia. Por eso las traigo, porque me parece que muchas veces las vamos perdiendo. Y a medida que vamos transitando el camino de la vida, pareciera ser que se van dejando atrás. Así que la propuesta de hoy es esta: invitarlos a cultivar la ternura. Y cultivar la ternura no quiere decir volverse ingenuos. Cultivar la ternura es animarse a mirar con ojos diferentes. Es animarse a dar sin recibir. Es animarse a agradecer. Es animarse en algunos momentos, quizás de la manera más amable, decir que no y seguir el camino. Y a la vez es conectarnos con nuestra vulnerabilidad y con nuestro niño, podríamos decir, ¿no? Así que la propuesta es esta: invitarlos esta semana a hacer una pequeña práctica, muy, muy simple, ¿sí? Creo que a veces los seres humanos tendemos a complejizar las cosas más obvias, y hoy necesitamos reencontrarnos con eso tan obvio y tan original, tan del origen de cada uno. Así que para cerrar, me gustaría leerles algo que escribí hace un tiempo sobre la ternura, que es un poco la síntesis de lo que les acabo de compartir, y con esta propuesta: que cada uno trate de buscar cuál es su modo de cultivar la ternura, y que entre todos lo podamos compartir, para que de esa manera nos ayudemos a llegar más profundo, a caminar más serenos y a poder entre todos no tener miedo y, como diría Brother David, confiar, ¿sí?, en este camino de la vida que es un aprendizaje. Y esto que escribí dice así: la ternura es una emoción que nos conecta con los sentimientos más profundos, la calidez y la seguridad. Es una expresión que contiene, abraza, generando ese contacto necesario para continuar. La ternura es indefensa, se abre, se entrega sin esperar nada. Es silenciosa, pero fuerte, y cuando aparece en escena con su sola presencia, las defensas se derriten. La ternura nos deja en carne viva, nos muestra que la vulnerabilidad es de los fuertes, de los que se animan a transitar lo que sucede. Una expresión de la ternura es esa pequeña sonrisa de calma, como las de los niños durmiendo seguros y confiados. Es la presencia del otro que nos dice: aquí estoy. Es esa mirada profunda como una pequeña brisa que toca el corazón y se retira silenciosamente. La ternura nos despierta esa actitud de protección, de cuidado, de cobijo. Es una emoción que los niños la despliegan sin ser conscientes de lo que despiertan. Y a medida que se va creciendo pareciera que se pierde. Queda asociada a la infancia, a lo pequeño. Sin embargo, cultivar la ternura es recordar que solo con la mirada de niño la vida es puro aprendizaje. Es una aventura a recorrer. Es la expresión de lo cándido. Es una aventura que, aunque muchas veces es la expresión de lo cándido, que no encuentra obstáculos. Practicar la ternura es animarse a mirar con otros ojos. Es la base de la empatía, que nos permite vincularnos desde la amabilidad y el respeto, y darnos un espacio para recordar aquellos momentos que registramos esta emoción. Justamente es una manera de hacerla presente, de traerlo a nuestro hoy y observar qué nos sucede.
y cómo podemos desde ahí cultivarla para darla. Porque en la medida en que lo damos, lo vamos a recibir, seguro. Eso tengan plena confianza que es así. Pero primero hay que animarse a dar el primer paso. Y el primer paso es es proponernos una práctica diaria, pequeña, simple, y ver qué pasa. Y en la medida en que van pasando esas cosas muy sutiles, nos vamos dando cuenta cómo retomar el camino cuando el día a día nos aturde, cuando las obligaciones nos tapan, cuando las situaciones nos agobian, y poder recobrar este sentimiento de ternura nos va a permitir caminar más livianos. Así que esta es la propuesta para esta semana. Los invito a que la practiquen y de esa manera la van a ir cultivando y que compartan cada uno cuál es su modo de practicarla, qué va sucediendo, porque esa es una manera de ayudarnos entre todos. Y creo que parte de este espacio es generar justamente el poder compartir y de esa manera aprender y ayudarnos entre todos. Así que bueno, muchas gracias, que tengan un muy lindo fin de semana, aprovechen a descansar y a practicar, ¿sí? Y después me van contando qué va sucediendo y cómo cultivar la ternura puede permitirnos cambiar un poquito la óptica de lo que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.